Una voz en el camino. La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo presenta Una voz en el camino. En el camino. Siete con 30 minutos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en Una voz en el camino, el teléfono en cabina 1035-0043 y a través de internet www.vozdepaz.com. El día de hoy estamos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 6 al 15. Y estas cosas, así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo, solo el pontífice, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas, y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte, para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esporádicamente a lo largo de estos años hemos tomado el tema del crecimiento espiritual de una manera indirecta, vamos a decir. ¿Qué cosa es crecer espiritualmente? Pues simplemente dejar a un lado todos los aspectos de nuestra reacción humana negativa, para dejar que Dios trabaje en nosotros todos los aspectos de su naturaleza, mostrada a través de Jesucristo el Señor. Nadie puede ser perfecto por su propio esfuerzo. Nadie puede llegar a ser bueno como Dios lo entiende por su propia naturaleza. Hay personas con mayor o menor inclinación hacia el bien o hacia el mal. Eso ciertamente no puede negarse. Pero la bondad como Dios la entiende y la maldad como Dios la ve son dos dimensiones que por regla general escapan al entendimiento humano. El hecho de que Dios haya mostrado un mapa claro de crecimiento en su palabra demuestra que el deseo de Dios siempre ha sido que el ser humano encuentre la manera de ascender, dejando atrás
el peso, porque es un peso. El peso de la que es la carne, es decir, la parte simplemente instintiva. Los seres humanos nos movemos por instinto en tantas cosas aún sin darnos cuenta. Pero dejando a un lado la parte instintiva, simplemente, no estoy diciendo que el razonamiento no exista, pero el razonamiento, cuando está movido solamente por lo que es el ser humano, incluso el razonamiento sigue siendo instintivo. Alguien dirá, ¿qué cosa de las cosas más espirituales? Como, digamos, por ejemplo, la música, ¿cierto? La música es espiritual tanto negativa como positivamente, pero aún ahí hay un cierto tipo de instinto que nos mueve para escuchar el tipo de música que preferimos. Otro tema en relación con eso, solo esto de paso, para decir que Dios dejó un mapa de crecimiento claramente establecido en su palabra. Hay personas que están familiarizadas con lo que llamamos la estatura espiritual de Jesucristo. Hay personas que tal vez nunca lo han visto o no han pensado en ello incluso. El tabernáculo del Antiguo Testamento hemos mencionado en más de una ocasión y lo repite aquí o lo establece aquí San Pablo en Hebreos. Es un mapa de crecimiento espiritual. Alguna ocasión hemos mencionado lo que significa el pacto de sangre. Y a reserva de tal vez mencionarlo un poco más allá, empezamos con lo que indica esta lectura. Cuando uno piensa simplemente en sangre, lo que nos viene a la mente es el derramamiento del líquido vital que nos mueve en todos sentidos. Por regla general, indeseable. Nadie quiere perder sangre, nadie quiere ver que sangre sea derramada, con justa razón. La palabra de Dios dice que la vida está en la sangre. Luego, al ver la sangre de manera instintiva, sabemos que la vida está de por medio. Y la vida, pues, conscientemente hablando, después de Dios es lo más precioso que tiene el ser humano, porque es la vida misma. Y la vida está en la sangre, dice la Escritura. Entonces, cuando se habla de sacrificios, como en este caso, en la mente moderna se presenta la idea de sacrificios de animales. ¿No es un tanto lejano al pensamiento de hoy? Sí y no. Pero se trata de analizar un poco el tema. A reserva de más adelante, tal vez entrar en más detalle sobre lo que estos sacrificios de animales indicaban, todos ellos un tipo de la vida de Jesucristo y de la manera como Él vivió teniendo victoria constante y consistente sobre todo lo que es negativo, sobre todo lo que es mal. Encontramos que a la entrada del tabernáculo, y aquí dice tipo y figura del más perfecto tabernáculo que es Jesucristo mismo. El tabernáculo del Antiguo Testamento no es más que eso, un mapa de crecimiento dado con antelación a la venida del segundo y más perfecto tabernáculo que es Jesucristo el Señor. Y ya cuando hablamos de Él, del Señor, tenemos que hablar entonces de lo que significa lo que el primer tabernáculo quiso dar a entender con el hecho mismo de ser. Empezamos con el altar de bronce que estaba a la entrada, donde se ofrecían los sacrificios. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué la vida? Si la vida es lo más precioso que tenemos y a causa del pecado la vida se desperdicia o la vida se echa a perder, ¿qué es el pecado? Alguna vez habremos mencionado entre las muchas definiciones que se pueden dar sobre ello. Pecado no es otra cosa que el poner la fuerza de la vida, la energía que tenemos para vivir, no bajo el control de lo bueno que Dios representa, sino bajo el control de lo malo, de lo negativo, de lo que daña, de lo deforme, de lo absurdo. Porque el pecado es todo eso, deforme, absurdo. Alejado de la luz, Dios es luz.
no la luz, pero luz. Y para poder redimir este desperdicio de vida, era necesario el dar una vida diferente, una vida nueva, llegada mediante, tendremos que llamarla, una especie de transfusión espiritual que se lleva a cabo en el ámbito del espíritu, porque lógicamente no puede llevarse a cabo en el ámbito natural. La sangre natural es otra cosa, aunque físicamente lleve la vida del cuerpo. Estamos hablando de la vida del espíritu. Cuando la conciencia habla y el pecado se reconoce, ¿a dónde se puede ir? ¿Quién puede aliviar la carga de la conciencia? ¿Quién puede limpiar la culpa por el pecado? Hemos mencionado cómo Jesucristo en el Calvario sufrió por el pecado para absorber nuestro pecado, clavarlo en la cruz y podernos liberar de ello. Y cómo tuvo que descender al infierno para pagar por nuestras culpas. Una increíble, tremenda dimensión. ¿Quién puede enfrentar su propia culpa o culpas? Si se nos vinieran encima todas al mismo tiempo, ¿qué haríamos? Creo que nadie quedaría sano mentalmente o emocionalmente. Pero al venir al altar de bronce donde encontramos esta pureza de la sangre de Jesucristo, no solamente encontramos la capacidad de una pureza real, interna, verdadera. Bueno, se utiliza la palabra arrepentimiento. Y el arrepentimiento se puede tomar de muchas maneras en cuanto a reacciones emocionales se refiere. Pero ¿qué realmente es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el enfrentamiento con la verdad. Digo la verdad. Y habremos mencionado más de una vez que una definición simple de la verdad es que Jesús, que dijo de sí mismo, yo soy la verdad, significa por lo tanto perfecta armonía con Dios. Solo Él pudo decir, yo soy la verdad, porque es el único que tiene perfecta armonía con Dios, perfecta unidad con Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y se refiere a Él. Entonces, en la búsqueda de la verdad, de esta perfecta armonía con Dios, no encontramos fuerza dentro de nosotros mismos para lograrlo. No la tenemos. No podemos cambiar por nuestra propia decisión. Y el cambio, si lo logramos, siempre es muy relativo. El cambio profundo solamente puede venir a partir del momento en que reconocemos honestamente que fallamos, que nos equivocamos, que por muy buena intención que pudiéramos tener en un caso dado, el error puede estar ahí. O bien, cosas más definidas en las cuales la razón misma indica y dice, no es por ahí, no es así, está mal, en otras palabras. El grado de falla que cada quien tenga, registrado dentro del grado de conciencia que cada quien tenga, que es la conciencia. La conciencia es simplemente un testigo que nos indica dónde está lo recto y dónde está lo que no es recto. Pero la conciencia tiene que ser educada para poder funcionar bien, igual que la razón. Tienen que ser educados. Y hay conciencias que se educan para el mal y por lo tanto se destruyen, acaban por no existir. Pero aquel que utiliza su conciencia de manera adecuada encuentra el momento en que con honestidad y con verdad trata de analizar sus acciones, sus reacciones, sus porqués. Y cuando encuentra que sus porqués son distintos a los porqués de Jesucristo, por lo tanto a los porqués de Dios, consistentemente hay que tomar decisiones, tomar la decisión de ascender o descender, o de quedarse en el mismo plano materialista, hedonista. Y eso es todo. Cuando se decide crecer, es precisa esta transformación interna de una vida por otra. Esto es en realidad
la sangre, el cambio de una vida por otra vida, la entrega de un tipo de vida para recibir otro tipo de vida, la entrega de la vida carnal, simplemente animal. El ser humano, ya se sabe, es un animal racional, definición que aprendemos en la escuela primaria. La entrega de esta sangre animal por una sangre diferente que nos capacite para ascender a planos distintos. Y esto solamente podemos encontrarlo a la entrada de este tabernáculo perfecto, que es un tabernáculo, un lugar de habitación, el lugar donde Dios habita y el lugar desde el cual Dios habla. Lo hacía Dios como figura y tipo en el tabernáculo del Antiguo Testamento, pero ahora lo hace a través del Hijo, Jesucristo, el único tabernáculo verdadero y perfecto. Y al buscar a Dios, al enfrentarnos a nosotros mismos y a reconocer el error, la equivocación, el daño que nos hacemos y que hacemos, poder venir y decirle: quiero cambiar mi vida por la tuya. No me gusta la vida que tengo internamente. Dame tu vida, esta clase de vida que sabes dar, dice por ahí algún canto. Y pedirle que de veras esta transformación interna se lleve a cabo por el poder de su sangre. El análisis más detallado de los sacrificios, repito, cada uno de ellos tipo de Jesucristo en diferentes aspectos, es otra cosa que tal vez lleguemos a ver algún día y tal vez nunca. Es decir, nunca en este programa. Por mencionar algo así rápidamente, se ofrecían becerros, no toros. El toro era otra cosa, y aunque Hebreos habla de toros, se está refiriendo a un animal que era eso, pero becerro aún, puesto que es lo que encontramos siempre descrito como tal, es un animal que todavía no tiene desarrollado su poder procreativo, es decir, la propia voluntad. Y Jesucristo, aun cuando tenía su propia voluntad, obviamente, siempre la puso bajo el control del Padre. Nunca fue distinto. Él decía: yo hago lo que veo que hace mi Padre, y yo digo lo que dice mi Padre. Y hasta el final de su vida sobre la tierra, Él fue así. Hasta el fin. El último pasaje acabamos de celebrar, resurrección. Pues cuando Él resucitó ya con todo el poder necesario para atravesar la piedra o mover la piedra con solo desearlo, la piedra que tapaba el sepulcro, no salió. Esperó hasta que vino una criatura a quitar la piedra. Y cuando vino alguien a quitar la piedra enviado por el Padre, en el momento en que Él vio la puerta abierta por la voluntad del Padre, Él salió ya con su vida resucitada. Jesucristo el Señor, para darnos este poder de autocontrol en Él y por Él, esta capacidad de análisis de nosotros mismos en comparación con lo que Él es, olvidando y dejando a un lado la imagen de nosotros mismos o la imagen de cualquier otro ser, para no tener enfrente otra cosa que no sea la imagen de Él. Toma tiempo y toma honestidad llevarlo a cabo a lo largo de toda la vida, de toda la vida. Esto era el altar a la entrada, el lugar a donde podemos ir de manera constante para pedirle: quiero cambiar mi vida por la tuya. Quiero dejar aquí lo que soy yo, para que tú me des lo que tú eres. Quiero dejar aquí mis capacidades de simplemente humano carnal, porque quiero que me des tus capacidades de un ser espiritual mucho más potente para vivir, mucho más capaz de tener el gozo intenso que también esa sangre tuya significa, representada más adelante por el vino. Y aún ahí sobre el altar se derramaba una libación, vino. Jesucristo no murió con tristeza. Jesucristo no murió lamentando su muerte.
Jesucristo murió triunfante, victorioso. En el huerto había rogado al Padre: no me dejes morir aquí con una hemorragia de sangre total a través de los poros. Si te place, dame vida para llegar a la cruz, el sueño de la eternidad. Y oró de tal manera que el Padre lo escuchó. Entregó su voluntad. Si no quieres, está bien. Si el sueño de los siglos tiene que quedar aquí convertido en nada, y yo muero como un criminal y se olvida el hecho de que aquí estuve, y ese es tu deseo, Padre, cambiaste de manera de pensar sobre el plan eterno de salvación para el hombre a través del Calvario, está bien. Mis sueños no son sueños aparte de los tuyos. Es lo que tú quieres. Y el Padre oyó el ruego y le dio vida suficiente para ir a la cruz, a dar su vida, para darnos esa vida a cambio de la nuestra, que tenemos que entregar también nosotros, de manera voluntaria, aun cuando no de la misma manera que Él. Sí y no. Él dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, ¿qué se necesita para negarse a sí mismo? Hacer una comparación honesta entre lo que queremos de Él y lo que no queremos de nosotros. Y venir y cambiar lo que no queremos por lo que queremos en Él. Él ya lo dio. Él ya lo ofrece. De nosotros depende. El altar del sacrificio a la entrada. Pensamos en sacrificio como una cosa dolorosa. En un sentido es. Pero en otro sentido, cuando el sacrificio está movido por el amor, ya no es sacrificio. Puede haber dolor en alguna forma, pérdida en alguna forma, puede haber entrega en alguna forma, sacrificio al fin y al cabo, pero es gozoso. Gozoso porque lo sostiene el amor. Es gozoso porque lo sostiene la esperanza de algo que el sacrificio va a comprar, que es benéfico para alguien a quien se ama. No es un sacrificio de dolor, es un sacrificio que, a pesar del dolor, contiene el gozo intenso de ver que alguien tiene vida a cambio de la vida que se entrega. Jesucristo vino a dar su vida para darnos a nosotros esa vida, y lo hizo con gozo, con enorme gozo. Esa es la puerta de entrada. Ese es el principio del camino. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Y también dijo: yo soy el camino. Él es la voz que llama. Él es la voz que sana. Él es la voz que tiene su sangre para clamar al Padre por todo aquel que se acerca, para pedir. Incluso habrá que llegar más abajo, incluso para pedir la capacidad del arrepentimiento. Hay quienes no saben cómo arrepentirse, no saben la manera de hacerlo. Basta con tratar de querer escuchar la voz de la conciencia o incluso de la razón y venir al Padre y decirle: no sé cómo arrepentirme. ¿Me ayudas? ¿Quieres poner en mí este sentimiento de necesidad profunda de darte esta vida mía podrida y equivocada para recibir la abundancia de tu vida? Una sangre por otra, una vida por otra. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, incluyendo las actitudes. Que Dios los bendiga. Buenas noches. La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo presentó Una voz en el camino. Te esperamos el próximo martes a las 7:30 de la noche, aquí en 1440.